7 minutos para las 10 de la mañana y nuestro próximo invitado es el doctor Ernesto Cairoli. Con el doctor Cairoli, que es coordinador de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital de Clínicas, vamos a hablar del lupus, una enfermedad autoinmune. Hoy es el Día Internacional. Creo que tenemos por allí un tape que por lo menos nos va a permitir conocer algo más. El resto se lo vamos a estar preguntando al doctor Cairoli sobre esta enfermedad. El lupus afecta a más de 5 millones de personas en el mundo, pero muy pocas saben lo que es. En las personas sanas, los glóbulos blancos en la sangre protegen nuestro cuerpo contra las infecciones y evitan que nos enfermemos. En las personas con lupus, los glóbulos blancos se confunden y comienzan a atacar al propio cuerpo. Por eso el lupus puede afectar prácticamente todos los órganos del cuerpo, como el corazón, los riñones, el cerebro, la piel, las articulaciones o muchos otros. Los síntomas del lupus pueden ser debilidad muscular, caída del cabello, fatiga, sarpullido, dolor en las articulaciones y depresión, entre otros. Pero no todas las personas con lupus tienen los mismos síntomas o problemas. Doctor, bienvenido. Un placer tenerlo esta mañana en Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos recién, y tal vez sea lo que más pueda inquietar o llamar la atención de una enfermedad, por lo menos allí en el tape lo podíamos ver, que muchas personas pueden estar afectadas por una enfermedad que desconocen que poseen. Digo, y esas cosas en general a uno lo pueden inquietar y bastante, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, en el caso de las enfermedades autoinmunes, es típico que la persona pueda sentirse mal durante mucho tiempo por síntomas que se los atribuye o adjudica a otra cosa, al cansancio. Y agregar pequeñas molestias que finalmente, en la sumatoria de cosas que le van pasando, llega a la consulta, y a veces la consulta no se realiza tardíamente porque uno se deja estar. Eso es propio de las personas. Y además el clínico, el médico, cuando entrevista a la persona, solo con una o dos cosas no puede armar un diagnóstico. Claro. Entonces a veces se necesita que sigan apareciendo más fenómenos clínicos, más síntomas para que la persona y que el médico llegue al diagnóstico. Pero si quieren, cuando hablamos de autoinmune, ¿no? ¿Qué se entiende por autoinmunidad? Una enfermedad autoinmune es cuando el sistema inmunitario comete un error y genera daño al propio cuerpo. El sistema inmunitario tiene como principal rol controlar las infecciones, vigilar de que no aparezcan cánceres, ¿sí? Y sobre todo esas dos funciones, y controlar que no haya alergias, por ejemplo. Las alteraciones en la respuesta inmunológica, cuando se produce un error de reconocimiento de un tejido propio y se reconoce como extraño, ahí se desencadena un fenómeno autoinmune. Esa es la autoinmunidad, cuando el propio sistema inmune genera un daño. Eso puede adquirir diferentes aspectos, centrarse solo en las articulaciones y le ponemos nombre de artritis reumatoide, por ejemplo. Centrarse en lo que se forman en la sangre, donde se forman los coágulos y produce coágulos y se transforma en un síndrome antifosfolipídico, que eso se padece mucho y lo padecen mucho las embarazadas, por ejemplo. O puede adoptar el aspecto de afectar diferentes tejidos, los riñones, la piel, las articulaciones, el cerebro, corazón, plaquetas, glóbulos rojos, y puede recibir el nombre de lupus eritematoso sistémico. Así que cuando hablemos de lupus, estaremos hablando de una enfermedad que afecta a múltiples órganos y tejidos, y que puede tener diferentes manifestaciones, como tú lo mencionabas. ¿Sí? Claro, yo pensando, porque bueno, obviamente usted lo explicaba recién, la sintomatología puede ser variada y no necesariamente en una consulta puede existir un diagnóstico primario, certero y acabado, ¿no? Sí. ¿En qué debemos prestar atención? Ahí está. Lo primero es tener presente
que no hay dos pacientes con lupus que tengan la misma enfermedad. Eso está bien, está muy bien, ¿no? Para aclararlo. Eso, porque también es... Varía según cada persona eso. Porque me pongo del lado del paciente, que lo hacemos permanentemente, y es difícil estar en la sala de espera conviviendo con pacientes con lupus con distintas realidades. Claro. Entonces, uno no tiene por qué evolucionar de la misma manera que el otro. Eso tiene que ser tranquilizador y esperanzador para las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Ahora, los síntomas que aparecen solapados, escondidos, el cansancio es uno, la fatiga, ¿sí? El vivir permanentemente fatigado, como decía el video. Los brotes en la piel que son desencadenados después de una exposición al sol, o lo que decimos un rash cutáneo, una fotosensibilidad. Cuanto más clara uno tenga la piel, puede que se queme o que se broncee, pero hay gente que hace un sarpullido, aparece un brote como picadores de mosquitos. Los dolores articulares en las manos, en las muñecas, que aparecen a predominio de la mañana, que además de dolor tienen una sensación como de rigidez. Esos diría yo que son los síntomas más sugestivos de que hay que investigar, porque están sufriendo 3 sitios a la vez. Claro. El sistema muscular con cansancio, la piel, ¿sí? Y las articulaciones. Y las articulaciones. ¿Cómo afecta la vida del paciente que tiene lupus? Bueno, entonces... Partiendo de lo que usted decía, que cada uno de los pacientes lo puede vivir y expresar en forma distinta la enfermedad. El espectro de afección es bien diverso. Es tan diverso como los órganos que se afectan. Nosotros hay un término que usan los españoles que le dicen lupito, cuando el lupus es un lupus de mínimas dimensiones y mínimamente agresivo. Pero es una enfermedad crónica al fin, ¿sí? Y del lupus leve se puede llegar al lupus grave, ¿sí? Donde, por ejemplo, la gran limitación, lo que define como grave un lupus, es cuando hay daño renal, se genera insuficiencia renal, el paciente requiere de diálisis o requiere de trasplante renal, que está totalmente indicado. Cuando el paciente tiene lupus y está en falla renal, está plenamente indicado el trasplante renal. Poder hacer el trasplante. Sin problema, sí. Lo mismo cuando afecta al cerebro. Hay manifestaciones muy graves del lupus que se terminan transformando en un diagnóstico clínico que se conoce como lupus neuropsiquiátrico, ¿sí? Convulsiones, estados de desvariación, delirium, confusión. Son síntomas muy graves, pero no se ve en todos los pacientes, se ven algunos. Hay algunas características que predisponen a eso, pero son bien diferentes, el espectro es bien diferente. Claro, hay 2 preguntas en una, si lleva a la muerte y qué tratamiento hay. Y si el tratamiento es costoso, son las cosas que uno imagina, en este momento la gente se puede estar preguntando, ¿no? Y yo te agrego una cosa, si se puede prevenir. Porque es la pregunta de la madre que tiene lupus y viene con sus hijos y me dice, ¿mis hijos van a tener lupus? Bueno, a ver... No hay nada, ni aquí en Uruguay, ni en el resto del mundo, que pueda prevenir la evolución al desarrollo de la enfermedad. Eso depende de factores genéticos, medioambientales, la exposición al sol, infecciones, factores hormonales. No es casualidad que esto afecte mayoritariamente a mujeres, ¿no? Es una enfermedad de mujeres, ¿sí? Entonces no hay nada que lo pueda evitar que progrese a eso. Digamos que hay algún factor que yo puedo sugerirle. Por ejemplo, si usted tiene lupus y tiene una hija mujer, ¿sí? A una mujer con lupus que tiene una hija mujer, le recomiendo 2 o 3 cosas. Que no se exponga masivamente al sol y que se cuide. Que evite tomar anticonceptivos orales y que evite fumar, porque son los 2 factores de riesgo que se ha visto que multiplican la chance de poder desarrollar un lupus. Anticonceptivo oral y cigarrillos. Y cigarrillos. Esas 2 cosas, si es posible evitar. Más allá de la exposición al sol, que lo ha dicho en general, pero digo, no es un detalle menor, más tratándose en el caso de los anticonceptivos de una mujer, ¿no? Sí. Y a su vez, después tú me preguntabas sobre el tratamiento y la evolución. Lamentablemente hemos tenido pacientes fallecidas con lupus, ¿sí? Las causas de fallecimiento al principio de la enfermedad, cuando la enfermedad es grave, ¿sí? Se relacionan con el lupus. La muerte se produce por el daño generado por el lupus. Pero en la evolución, 10 años, 15 años pasados la evolución de la enfermedad, cuando la enfermedad se estabiliza, los pacientes tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y tienen, concretamente, hay estudios que dicen que las mujeres entre 15 y 45 años tienen hasta 50 veces más riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. Por tanto, sí será importante
recomendar el control de los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres con lupus, porque el problema, la complicación, como le decimos a los pacientes nosotros, su partido ahora se juega en cuidarse desde el punto de vista cardiovascular. Claro. Hoy es el Día Internacional de esta enfermedad. Hemos tratado de hacer simplemente un acercamiento con el doctor Ernesto Cairoli, que como decíamos es coordinador de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital de Clínicas. Ha hablado de algunos de los síntomas. ¿Qué es lo recomendable para quienes nos estén viendo en este momento y puedan sentir que algunas de estas características que usted dio, doctor, pueden llegar a tenerlas o no les dio importancia o las atribuyó a otro tipo de enfermedad que podía tener? ¿Hay algún examen en particular que se puedan realizar? Yo creo que cuando una persona presenta uno de estos síntomas que describimos, ¿no? Debería ser una consulta en la policlínica del barrio más próximo, ¿sí? Ahí hay un par de estudios que el médico puede hacer de baja complejidad, un hemograma, un examen de orina, ver si las plaquetas están un poco bajas, ver si un grupo de glóbulos blancos como los linfocitos están bajos, o ver si en el examen de orina aparecen trazas de sangre o proteínas. Esas dos herramientas bien sencillas en determinados escenarios clínicos ya son indicadoras de que hay que continuar. No a todo el mundo hay que se puede diagnosticar en esa instancia. No. Pero es un disparador para continuar los estudios. Tal cual. A veces nosotros usamos la homología de que el lupus es como cuando uno juega al truco, que tiene las 3 cartas y las empieza a orejear. La primera carta por lo general es cansancio y dolor articular. Pero cuando va pasando el tiempo, pasan los meses y siguen apareciendo cosas, capaz que aparece el 2 de la muestra y uno completa el diagnóstico y es inequívoco. Claro. A veces pasa 6 meses, 12 meses y la persona dice, no me hacen diagnóstico, no me logran hacer diagnóstico. Lo que pasa que es más fácil hacer un diagnóstico que quitarlo. Después de que te ponen el rótulo de una enfermedad, es muy difícil desandarlo. Es verdad. Y con el rótulo, nosotros en medicina obramos de la siguiente manera. Tengo rótulo, tengo nombre de enfermedad, puedo tratarlo con lo que está escrito. Ahora, si yo recuestiono el diagnóstico, todo ese tiempo que tomé ese tratamiento, ¿sí?, tal vez haya generado efectos adversos. Entonces, nosotros en el Hospital de Clínicas, que es el hospital donde tenemos la unidad de autoinmunes, que ya tiene 22 años funcionando en relación al tema de enfermedades autoinmunes, somos muy rigurosos a la hora de ponerle nombre a las enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Cairoli. Un placer haberlo tenido en esta mañana aquí en Arriba Gente, hoy en el Día Internacional del Lupus.